escrotal. ¿Ya? ¿Por qué tienen que estar en el saco escrotal? Chicos, por temperatura. ¿Ya? Los testículos no trabajan a la temperatura que tenemos dentro del abdomen. Entonces eso hace que si estuvieran a mayor altura, y de hecho lo vamos a ver en casos patológicos más adelante, si están más arriba, están más cercanos al abdomen, puede generar una atrofia importante y puede limitar o disminuir o de frente eliminar la funcionalidad del testículo. ¿Ya? Por eso están en el escroto, por eso están por fuera. Con respecto a los recubrimientos, que siempre los mencionamos, hablamos de la túnica albuginea, que es la estructura de tejido conjuntivo que está alrededor, que la encapsula, ¿ya? El epididimo, ¿ya? Que es una estructura anatómica alargada, que en el fondo recubre al testículo y corresponde a los conductos que van a llevar el espermatozoide. Porque esto ustedes tienen que entender que es una glándula que genera espermatozoides que a través de distintos conductos que van de menor diámetro a mayor diámetro los van a llevar al conducto deferente para después juntarse con los fluidos que se hacen en las vesículas seminales para generar finalmente el semen. ¿Ya? Así que toda esta red de túbulos que en el fondo van a ir acompañando a la formación de los espermatozoides está en el epididimo y después hacia el conducto deferente para después llegar a la formación del semen. ¿Ya? Con respecto a los vasos sanguíneos y linfáticos, mencionar cosas importantes como el peso mampiniforme, que lo vamos a ver más adelante, que es un punto importante de patología, principalmente por su dilatación, que hace que se aumente la temperatura alrededor del testículo y pueda generar daños en el testículo, como les había mencionado. Drenaje linfático, como la gran mayoría de las estructuras que tienen drenaje linfático, por eso vamos a tener linfonodos que lleguen o que tengan funcionalidad con la parte testicular, alojados principalmente en la zona de la ingle. Los túbulos seminíferos, que tienen que ver con la unidad funcional dentro del testículo, y el mediastino testicular, que finalmente es el punto de convergencia de estas estructuras tubulares en el testículo para después pasar al epididimo y llegar al conducto deferente. ¿Por qué es importante el mediastino testicular? Porque ecográficamente se ve. Un poco lo que les había explicado entonces, tenemos esta estructura glandular, tenemos aquí el concentrado de todas estas unidades funcionales, ¿ya? Que van a llegar al mediastino que generalmente está vascularizado, donde tenemos también drenaje linfático, este es un punto operativo importante. De ahí pasamos a lo que tiene que ver con el epididimo, y de ahí a todas las otras estructuras tubulares que en el fondo van a hacer este camino que sigue el espermatozoide. ¿Ya? Con respecto ya yendo un poco más al detalle anatómico, fíjense aquí, tenemos estas láminas de recubrimiento que tenemos en la túnica albuginea. Sobre la túnica albuginea tenemos una segunda cobertura que es la túnica vaginal, que tiene una lámina parietal y tiene una lámina visceral, que es una que va a cubrir al testículo y otra que va a cubrir el saco escrotal. En esta interfase entre la túnica vaginal parietal y visceral vamos a tener líquido en cantidad variable. También un par de patologías que vamos a describir más adelante. Y esto es importante, ¿por qué? Porque más adelante van a entender de que a través de esto se hace la fijación del testículo, ¿ya? Que también es algo muy importante considerar, por ejemplo, en los casos de torsión testicular, que vamos a ver más adelante también. También tenemos planos musculares, el plano muscular cremastérico, que son los que hacen que el testículo, cuando haya variaciones de temperatura, el testículo ascienda para poder manejar una temperatura homogénea. Por eso ocurre esta movilidad que existe en el testículo con los cambios de temperatura. ¿Ya? Tenemos también, está muy disminuido acá, pero también tenemos que considerar los planos subcutáneos, considerando entonces patologías subcutáneas que podemos encontrar, quistes epidérmicos y otro tipo de patologías que tienen que comprometer el plano subcutáneo. ¿Ya? Y obviamente más superficial todavía tenemos un plano dérmico. ¿Ya? Así que todas esas cosas tenemos que tenerlas en consideración porque pueden generar patología que podemos evaluar no siendo específicamente el testículo, sino patología que tiene que ver más bien con el saco escrotal. ¿Ya? Con respecto a la anatomía ecográfica, vamos a hablar de sus medidas entre los 3 y 5 centímetros. ¿Ya? En general, 3 centímetros a 4 centímetros como el promedio. ¿Ya? Esto puede ir variando, obviamente tienen que ser simétricos. ¿Ya? Si hay una simetría, tenemos que medir, en general, lo que uno hace es medir volumen. ¿Ya? El volumen es un dato más
práctico en el fondo para poder determinar asimetría. A veces, ¿qué es lo que pasa un poco con los riñones? No sé si se acuerdan que por tener volúmenes parciales o medidas parciales uno puede tender a tener medidas erróneas, sobre todo en el eje, por ejemplo, longitudinal, que es más difícil. En el testículo pasa lo mismo. Entonces, en general, cuando hablamos de tamaño, principalmente tenemos que hablar también de volumen, sobre todo en pediatría. Si se acuerdan de la clase de ayer, los que fueron, es crítico el tema del volumen en la pediatría, ¿ya? Existen muchos cuadros clínicos en pediatría que hacen que un testículo se desarrolle más que otro, ¿ya? Y eso tenemos que tenerlo en consideración cuando nosotros hacemos los preinformes, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a tener? Una estructura ecogénica homogénea, ¿ya? Vamos a... de 3 a 5 es así y de 2 a 4 así. Así es. ¿Podría Sagitario. Sí, no, pero espérate. Tranquilo. Tranquilo. ¿Ya? Ya, de nuevo. Lo que les había mencionado un poco, el elemento cogénico lineal que vemos aquí es el mediastino testicular, ¿ya? Que a veces lo pueden confundir con alguna estructura o algún volumen parcial que pueda generar por el tipo de adquisición que nosotros tengamos. Entonces tenemos que tener en consideración esta estructura ecogénica lineal que va a ser el mediastino, ¿ya? La vascularización va a ser en el mismo sentido de la unidad estructural que nosotros habíamos visto acá. ¿Se fijan? ¿Cómo es la unidad estructural? Esta forma como de líneas que llegan concéntricas al mediastino testicular. Entonces vamos a tener una vascularización que va a ser de afuera hacia adentro, de disposición radial, ¿ya? Hidátides testiculares y epidimarias que tienen que ver con pequeños remanentes de tejido testicular que en el fondo quedan formando apéndices, que en el fondo no tienen ningún tipo de utilidad salvo el inflamarse y generar problemas. Pueden calcificarse, pueden tener estructuras quísticas en su interior. Uno las menciona, ¿ya? La más importante es la testicular, la hidátide de Morgani o el apéndice de Morgani, que en el fondo solamente tenerlo en consideración porque, como les digo, en algunos casos genera patología, ¿ya? Lo que nos estaba preguntando, adelantándose un poquitito, entonces este es el eje largo, el eje sagital, el eje axial. Entonces vamos a hablar entre 4 ya y 3 centímetros aproximadamente, que son las medidas estándar, 4 por 3 por 3, ¿ya? En el fondo en eje corto entonces vamos a tener que una imagen más redonda, y en eje largo la imagen ovalada característica de la parte testicular, ¿ya? ¿Para qué esta imagen en el fondo? Aquí tenemos, se nota poco, pero bueno, esa estructura ecogénica que está aquí, el mediastino testicular, y lo que les había mencionado, esta capa virtual, en el fondo que está con líquido, que está entre las túnicas vaginales, que es la que está acá, que a veces la podemos ver con líquido aumentado, ¿ya? Parénquima entonces testicular, acuérdense bien, ecogénica homogénea, ¿ya? Testículo ecogénico, ¿ya? Y estructura homogénea, con estas estructuras ecogénicas central, que es el mediastino testicular. ¿Ya? Un poco las variantes, las características ecográficas. Esta imagen representa bien entonces lo que tenemos acá, que es la vascularización en eje corto. Fíjense que tiene esta forma más ovalada. Fíjense aquí en estos casos donde vemos el líquido aumentado en el espacio escrotal, vemos aquí estas estructuras como apéndices que salen aquí en este caso del epididimo y en este caso del testículo, que son las hidátides, que recordar que pueden presentar elementos quísticos, que pueden calcificarse y pueden generar patologías como cuadros inflamatorios, ¿ya? Vemos un poco aquí la estructura que es aquí homogénea, en este caso que la estructura está un poquito heterogénea, que en el fondo es para poder comparar. Fíjense aquí, poco más de lo mismo, reforzando el concepto. Fíjense acá, esta es una hidátide testicular, tienen un pedículo, tienen vascularización, por tanto se pueden infartar, se pueden inflamar y generar un cuadro agudo, ¿ya? Vemos aquí la presencia de líquido libre entonces en el hemiescroto de ese lado. Ahora, con respecto al epididimo también es una estructura que nosotros podemos evaluar, consta de 3 zonas: cabeza, cuerpo y cola. La patología epididimaria generalmente focalizada en la cabeza del epididimo. En general el cuerpo y la cola generan mucho menos patología, pero también la generan, así que también hay que revisarlo, ¿ya? La cabeza es más grande que la cola, y eso hace que siempre, o sea, por lo general, el epididimo es una estructura que, la cabeza del epididimo es una estructura que es relativamente fácil de encontrar. Una vez encontrada esta, uno puede ya, por linealidad en el fondo, puede llegar a la parte del cuerpo y puede llegar a la parte de la cola.
recomiendo hacer así la evaluación porque encontrar la cola así, sin partir de esa forma, puede costar un poco y puede confundir con la otra estructura, ya que la cola es más chica y el cuerpo y la cola tienden a ser hipoecogénicas, siendo que el cuerpo es más ecogénico. O sea, perdón, la cabeza es ecogénica, ¿ya? O sea, la cabeza se va a parecer un poco a la ecoestructura del testículo, mientras que la cola y el cuerpo tienden a ser hipoecogénicos. A veces uno, por temas de volumen parcial, puede confundir esta estructura. Si vemos en eje corto, lo podemos confundir con alguna estructura nodular que comprometa las capas del testículo. No todos los tumores tienen que ver con el testículo. Hay algunos tumores o nódulos que podemos encontrar que afectan la túnica vaginal, ¿ya? Entonces, tener mucho ojo entonces cuando estamos evaluando el epididimo, ¿ya? ¿Puede apuntar cuál es la cabeza? ¿Cabeza? Esa es la cabeza que está ahí. No, ese número es testículo por si acaso. No vean acá epididimo. Acá está la cabeza, ¿ya? No, en esta imagen no se ve el cuerpo. No. Esta imagen ¿El uno solamente la cabeza? ¿Cómo? ¿El uno es solamente la cabeza? Solamente, mira, acá abajo sale, mira. El 1 es la cabeza solamente, Ya. ¿ya? El 2 es el testículo. Y el 3 es la lámina albuginea, que es esta estructura ecogénica, que es la cápsula que rodea al testículo, ¿ya? Como todo tejido conectivo, como hemos visto en todas las clases, siempre el tejido conectivo es una cobertura ecogénica, ¿ya? Por el contenido o por la característica histológica que tiene, ¿ya? Entonces vemos el testículo, vemos la lámina albuginea, que es lo que está acá, y vemos la cabeza del epididimo que está aquí, ¿ya? Aquí, esta imagen era la que venía ahora, que es donde en el fondo vemos la diferencia de ecogenicidad. ¿Se fijan? Vemos aquí la cabeza del epididimo y vemos aquí el cuerpo del epididimo. Se nota la diferencia, ¿ya? Y se nota la diferencia con respecto a eso. Entonces, claro, como esto es una estructura tubular y si la vemos en eje corto, la podemos ver como una estructura nodular que pudiera estar generando o podría estar teniendo un origen, por ejemplo, en la lámina albuginea, porque esto está por fuera, ¿ya? Y está en íntimo contacto. Este contacto del epididimo con respecto al testículo también va a depender un poco de la cantidad de líquido que haya en el escroto. A veces cuando estamos en condiciones de hidrocele importante, esta relación anatómica de cercanía se puede perder, o sea que el epididimo se separe del testículo, ¿ya? Eso es normal, ¿ya? O sea, estos si bien están juntos, tienen características anatomofuncionales. No siempre se ven de esta forma cuando tenemos presencia de mucho líquido, ¿ya? Y si nosotros seguimos hacia atrás, podemos llegar a esta zona que es la cola del epididimo. Si se dan cuenta, es una estructura que fácilmente puede no ser vista, ¿ya? Es más chica, es hipoecogénica, entonces cuesta verla. Entonces siempre uno en las recomendaciones para la evaluación, cuando estamos en evaluación testicular, es partir con la cabeza, seguir el cuerpo y finalizar con la cola. No al revés, porque si no pierden tiempo, ¿ya? Bueno, en la imagen anterior, anterior. ahí está el lomo, el trance. Ese es un plano un poco más oblicuo. Ahora, mira, el epididimo no siempre sigue el plano estricto del testículo, entonces a veces van a notar que con una imagen un poco más oblicua, en donde en el testículo aquí, como en este caso, que se ve más oblicuo, que se ve como ovalado, redondo, pueden obtener una mejor imagen del epididimo. Entonces, lo importante, como les digo, oriéntense buscando la cabeza siempre la van a ver rápido, ¿ya? Entonces vean la cabeza y de ahí empiezan a bascular el transductor para poder ver, y cuando vean el cuerpo, basculan el transductor hasta que lo puedan ver en el eje largo y desconectándose un poco el testículo. No pretendan encontrar un testículo hermoso con el epididimo figura de libro, no, perder tiempo. Lo importante es imágenes de testículo, las 3 medidas, obtención de volumen y después la parte del epididimo, cabeza, cuerpo, cola, ¿ya? Para poder determinar si hubiera alguna estructura nodular. Como todas las estructuras que hemos visto tienen patología inflamatoria, patología nodular, ¿se fijan? Pero lo importante es, como les digo, reconocer las condiciones normales. Ahora, el epididimo, ¿uno lo puede encontrar a veces dilatado? Sí, a veces uno lo puede encontrar dilatado. Por ejemplo, en pacientes con vasectomía, si ustedes tienen el antecedente de tener vasectomía, podemos encontrar el epididimo o el cuerpo principalmente, lo podemos encontrar engrosado. En general es el cuerpo el que encontramos con variaciones significativas en su diámetro dependiendo un poco de la actividad sexual o de, como les digo, un procedimiento como la vasectomía, ¿ya? Un poco pasa lo mismo, no sé si recuerdan, con las vesículas seminales, que cuando no tenían relaciones sexuales uno podía ver las vesículas seminales mucho más grandes.
y ahí el parámetro importante es la simetría, ¿ya? O sea, que estén más grandes pero que sean simétricos. Engrosado y dilatado. Es que dilatado tiene más referencia, no, engrosado. Engrosado es la palabra correcta. ¿Referirse a eso engrosado? Sí, engrosado, engrosamiento. ¿Por vasectomía o por...? La vasectomía puede generar o abstinencia sexual. Abstinencia. Sí. Piensen ustedes que, miren, estas cosas muy simples de entender. El testículo siempre está formando espermatozoides. Es una producción continua, a diferencia de las mujeres. Entonces, ¿qué va a pasar en el fondo si no se libera? Se van a acumular. ¿Y qué va a pasar con los conductos que están para atrás? Si arriba no está eliminando, ¿qué va a pasar para atrás? Va a empezar a generar más espermatozoides y va a generar mayor dilatación en los conductos que están con los espermatozoides que se están generando. Ahora, esas dilataciones que les menciono yo no se ven en el testículo no aumenta de tamaño, ¿ya? Eso es un mito, no aumentan de tamaño, ¿ya? Pero sí el epididimo, ¿ya? Entonces podemos encontrar que es un epididimo mucho más prominente y podemos, de hecho, es más, podemos ver cuando el cuerpo del epididimo está dilatado en forma significativa, se ven unos microtúbulos en su interior, ¿ya? Entonces ahí uno puede determinar, en el fondo, puede preguntar si hay algún procedimiento quirúrgico y en el fondo tampoco tiene mucho sentido preguntar más allá por no incomodar, pero no tiene mucho sentido si la inflamación es simétrica, claro está. O sea, si ven un lado inflamado y el otro no, es un poco raro, entonces ahí hay que tener un poquito más de ojo, ¿ya? Asimetrías de volumen testicular, ¿cuándo es o en qué porcentaje Un importante? punto de volumen, o sea que uno tenga 5 centímetros cúbicos y el otro tenga 4 centímetros cúbicos. Un punto de volumen es una simetría significativa. 0,1, 0,2, 0,5, no, porque en realidad también va a depender un poco de la expertise del ecografista. Entonces puede haber una variación de 1, 2, 3, medio punto, pero de un punto completo de volumen de 1 centímetro cúbico no. ¿Ya? Así que de 1 centímetro cúbico en adelante, cúbico, estamos hablando de volumen, ¿ya? Acuérdense bien, porque ¿qué es lo que pasa? Porque, como les dije, una estructura ovalada que tiene una fijación, entre comillas, de tejido conectivo, pero esa fijación no es rígida. Entonces, cuando ustedes hacen la evaluación testicular, en algunas oportunidades sienten como que el testículo se arranca un poco, ¿ya? Entonces, como para poder, en el fondo, determinar en forma más práctica esta simetría, sí, se arranca. El volumen es importante. ¿Es significativo en qué caso? Ya. Sí, es así tal cual como se lo imagina. Ya. Profe, Sigamos. me perdí. ¿Un centímetro cúbico es significativo cuándo? Asimetría. O sea, que uno mide 5 cc y que el otro mida 4 cc. No, en volumen no es esa la referencia, porque el volumen en adultos un centímetro y medio, 2 centímetros cúbicos, ojo, cúbicos. ¿Ya? Pero a lo que voy yo es que siempre una diferencia de un punto es significativa, es como para mencionarlo. Ahora, si por ejemplo ven ustedes una simetría de un punto y tienen las características ecográficas normales, o sea, un testículo homogéneo, puede ser sencillamente que el testículo se demore un poco más en descender y a veces pasa que los testículos quedan con cierta simetría. No es anormal encontrar testículos asimétricos, pero si esa simetría viene de la mano de un patrón ecográfico heterogéneo, ahí uno dice que puede haber ocurrido algo. Por ejemplo, alguna torsión. Las torsiones, por ejemplo, que vamos a ver más adelante, las torsiones pueden ser transitorias. No todas las torsiones son quirúrgicas, o sea, cuando las ves son de urgencia, pero no todas terminan en cirugía, a veces se resuelven en forma espontánea. Hay pacientes que en forma espontánea se resuelve el problema y a veces dependiendo un poco del tiempo, porque el tiempo es lo crítico en las torsiones testiculares, que son 6 horas aproximadamente. Cuando pasamos de esas 6 horas ya se genera un problema estructural importante. Uno puede ver testículos un poco más heterogéneos y un poco más chicos. Otro... la clase de sábado, la profe decía que en pediátrico la torsión se podía manejar manualmente o con cirugía. Así es. ¿En adultos se hace lo mismo? En adultos pasa lo mismo. Mira, lo vamos a ver un poco más adelante, que no lo explico porque depende del tipo. Hay que comprometen la túnica vaginal y otros que no. Y van a depender porque hay algunos pacientes que tienen una característica anatómica que vamos a ver más adelante, que hace que tiendan a tener torsiones testiculares, ¿ya? Porque les falta un elemento de fijación. El testículo va fijo, no va completamente suelto como uno piensa, sino como les dije, va fijo, ¿ya? Tiene una pequeña ancla de tejido conectivo, ¿ya? Y Hola, chiquillos, buenos días. hola. Sorpresa. Hola. Sorpresa. Profe. De la carta que me hizo. Gracias.
Bueno, el profesor está de cumpleaños hoy día. Feliz cumpleaños, profe. Y les pido hacer clase. Sí, pausa. ¿Ah? Ah, pero si se escucha,